Mi nombre es Sergi Canal, ahora mismo trabajo en Proyecto Hombre Baleares como director de recursos humanos, director de formación y director terapéutico. Y estoy aquí un poco para hacer la presentación que deberíamos haber hecho en abril en las jornadas de la asociación, celebrando los 30 años de la asociación, y como representante de la comisión de tratamiento de la asociación Proyecto Hombre. Comisión de tratamiento, pues hace un tiempo que estamos trabajando, hay diferentes compañeros y compañeras de distintos proyectos Hombre, y como bien dice el nombre de la comisión, estamos trabajando sobre cuestiones relacionadas con nuestra intervención profesional en los diferentes centros en los que trabajamos. La ponencia que se nos pidió a la comisión que presentásemos, tiene el título de 30 años de tratamiento en Proyecto Hombre, pasado, presente y futuro. En un formato que no es habitual, pues intentaré hacer un recorrido sobre ese pasado, ese presente y ese futuro de lo que es la intervención psicoeducativa desde el modelo biopsicosocial en los diferentes programas de la asociación. Intentaremos hacer un breve recorrido, un sucinto recorrido por los antecedentes, el contexto en el que se origina la respuesta de Proyecto Hombre y ante qué realidades nos teníamos que enfrentar. Intentaremos hacer una breve fotografía del perfil que había en los años 80 y lo compararemos con el perfil que tenemos ahora mismo en nuestros centros. Pasaremos por todas las adaptaciones que se han hecho a lo largo de estos años. Os iremos explicando un poquito cuál ha sido esta evolución y cuáles han sido los hitos más importantes en este sentido. Haremos referencia a la evaluación de programas, al modelo biopsicosocial, con especial hincapié a la formación de equipos y a la formación del personal voluntario. Y por último, intentaremos hacer un barrido general sobre los cambios más importantes que ha habido en los últimos años y los retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro más inmediato. Para contextualizar el nacimiento de la Asociación Proyecto Hombre, convendría hacer un poco una breve explicación, ¿no?, de la situación en España a final de los años 70, donde se empiezan a localizar casos muy aislados de heroinomanía, pero no es hasta a partir del 79-83 que empieza a haber una explosión y una irrupción social del consumo de heroína en España. De hecho, es entre el 83 y el 86 cuando se empieza a hablar de una verdadera epidemia, y es en este contexto de epidemia de consumo de heroína en España donde surge la necesidad de buscar respuestas para todas aquellas personas que estaban desarrollando un problema de adicción, al que se le añadía en esos años la irrupción del VIH, de los problemas relacionados con la hepatitis y con las conductas de delincuencia que solían ir alrededor en estos años del consumo de la heroína. Es en estos años donde tanto instituciones públicas como privadas inician un recorrido a la búsqueda de respuestas para intentar atajar lo que se dio a llamar la epidemia de la heroína. Aquí sí que hay que resaltar de alguna manera, como seguramente se habrá explicado en otras ponencias, la importancia que tuvieron en algunas comunidades autónomas las consejerías de salud, la importancia que tuvieron personal voluntario, importantísimo también
la presión ejercida por sobre todo las asociaciones de madres contra la droga en aquellos años y, por supuesto, la Iglesia Católica de base, que también estuvo un poco al frente de la búsqueda de esas respuestas. En esos años donde teníamos muy poca información, no tanto de la droga, sino de cómo intervenir de una manera eficaz y eficiente ante el problema de las adicciones, hay toda una serie de personas que confluyen en esa etapa 83-86 en la búsqueda de modelos que huyesen de los posicionamientos morales, en el sentido de considerar el proceso de adicción como una cuestión de vicio, y que también al mismo tiempo huyesen del modelo preponderante o el modelo que en esos momentos estaba más asentado, que era el modelo biomédico, ¿no? de intentar dar una respuesta desde la medicina o exclusivamente desde la medicina, respuesta que a todas luces estaba quedando corta respecto a la profundidad que tenía el problema de la adicción. En este proceso encontramos el Centro Italiano de Solidaridad en Italia, que había puesto ya a principios de los años 70 todo su personal para trabajar en el mundo de la marginalidad, y sobre todo a final de los años 70, donde empiezan a fundar las primeras comunidades terapéuticas para dar respuesta a un fenómeno que era la heroinomanía, igual que en España, quizá con unos poquitos años de anterioridad, y ya estaban trabajando bajo un modelo que le habían llamado Proyecto Uomo. Evidentemente no es ninguna sorpresa que Proyecto Hombre provenga desde el modelo italiano denominado Proyecto Uomo. Este modelo que encontramos en Italia tiene sus orígenes en modelos de intervención estadounidenses, en las primeras comunidades terapéuticas fundadas en Norteamérica a finales de los años 60, pero que pasa por un filtro, digamos, si me permitís, europeizante, ¿no? Donde la filosofía humanista y la perspectiva educativa en el tratamiento de las adicciones tenía un componente esencial. Por lo tanto, sumaba a los modelos norteamericanos, que eran modelos más conductuales, toda una parte más humana, toda una parte más de acompañamiento y toda una parte más de tener en cuenta el contexto familiar. De todos he sabido pues, que en el sur de Europa, sobre todo, en los años 70 y 80, el tema de la familia, las relaciones sociales, el entorno social de las personas con problemas de adicciones, en este caso, era importantísimo, y Proyecto Uomo lo que hace es elevar la importancia de la intervención en el entorno sociofamiliar de las personas consumidoras de drogas. Por lo tanto, tenemos que con esta filosofía humanista, existencial, bebiendo de tradiciones de las corrientes psicológicas donde se ponía en el centro la persona y no tanto a las técnicas. Podemos hablar de Rogers, podemos hablar de un montón de escuelas más en este sentido. Organizaron en Proyecto Uomo este modelo de intervención que en esos años en España encontramos para dar respuesta a la epidemia de heroinomanía. Por otra parte, paralelamente, como decíamos antes, las instituciones públicas también están en esa búsqueda de respuestas. Creo que, si no me voy equivocado, es en el año 85 en el que se funda el Plan Nacional contra las Drogas. Y no en vano coincide con el nacimiento de las primeras comunidades terapéuticas de Proyecto Hombre en España, que no será hasta 1989 que se unifiquen desde un punto de vista administrativo, de colaboración, de formación, etcétera, etcétera, en la Asociación Proyecto Hombre, que es la que estamos celebrando el 30 aniversario. Importante resaltar que la Asociación Proyecto Hombre crea una escuela de formación
insisto en que son años donde las respuestas profesionales al mundo de las adicciones no tienen un cuerpo lo suficientemente garantista en el sentido de eficacia, eficiencia y evidencia empírica. Por lo tanto, una de las primeras cosas que la Asociación Proyecto Hombre tiene clarísimas es que hay que formar al staff profesional de todos los centros que se van a ir abriendo a partir del 84 en una única escuela de formación que nos garantice una unificación de criterios a la hora de la intervención y un feedback de experiencias en el sentido de que pues los programas con más experiencia ponían ese camino que ya habían andado en beneficio de los programas pues, que iban naciendo, ¿no? Decir que la primera comunidad terapéutica se abre en Madrid en el 1984, un año antes de la fundación del Plan Nacional sobre Drogas, es en Proyecto Hombre Madrid, y poquito a poco y en el plazo de muy poquitos años, entre el 84, 86, 87, 88, empiezan a abrirse sobre todo programas en el norte de España, País Vasco, sobre todo para dar respuesta además a una realidad que era realmente sangrante. Madrid, como he dicho, que fue el primer programa que abrió, y acto seguido ya empieza a desarrollarse la respuesta de Proyecto Hombre basada en el modelo de comunidad terapéutica en el Levante español. Entre el 89 y el 2018 han sido 183.000 beneficiarios y beneficiarias de este recurso de comunidad terapéutica. En los finales de los 80 y hasta la primera mitad de los 90 es el recurso que más admisiones a tratamiento por problemas de adicciones tiene en todo el país, y son los modelos basados en la intervención en comunidad terapéutica. También en esta época, y debido a la relación existente entre la epidemia de heroína, determinadas enfermedades y comportamientos delictivos, Proyecto Hombre tiene muy claro desde un inicio que es importantísimo, es esencial llevar nuestra intervención al ámbito penitenciario. Se empiezan a hacer aportaciones en el sentido de las comunidades terapéuticas intrapenitenciarias y empezamos a aportar la posibilidad de que determinadas personas reclusas pudiesen combinar o cambiar, dependiendo del caso, del artículo, etcétera, etcétera, una condena habitualmente relacionada con un problema de adicción por el tratamiento en comunidad terapéutica. Ya es a finales de los 80 donde este modelo de comunidades terapéuticas intrapenitenciarias, junto con determinadas alternativas a la reclusión en prisión, hacen que Proyecto Hombre de alguna manera lidere desde un punto de vista ético, moral y de intervención la posibilidad ofrecer la posibilidad a que personas que estaban en ese submundo de las instituciones penitenciarias en unos años muy complicados y con una presencia más que evidente de las drogas dentro de las prisiones en España, pudiesen acceder a tratamientos con Proyecto Hombre. Decir que desde el año 90, que es desde el año en que tenemos datos respecto a nuestra intervención intrapenitenciaria, se han beneficiado en torno a 50.000 personas en comunidades terapéuticas intrapenitenciarias o con otros recursos dirigidos a este colectivo. Claro, Proyecto Hombre, en ese sentido, siempre hemos dicho, ¿no?, que nace con una vocación clara de dar una respuesta a la epidemia de heroinomanía en España. El perfil que nos encontrábamos en aquellos años pues era
teníamos cerca del 80% de admisiones a tratamiento de varones, de hombres, cerca del 20%, 22% de mujeres, una edad media de 20-25 años, teníamos una población muy joven. Luego explicaremos que esto ha tenido una evolución a lo largo de los años. El 60% de las admisiones a tratamiento venían sin ningún tipo de relación con el mundo laboral, el 66% con estudios primarios, el 38% con problemas judiciales, y la gran diferencia con las estadísticas que estamos manejando hoy en día y que luego explicaremos es que el 45% eran positivos, casi la mitad de la población que teníamos eran positivos en VIH, y más del 60% tenían hepatopatías, básicamente la hepatitis C. El patrón que atendíamos en esos momentos era de policonsumo. Si bien es cierto que siempre se habla de la epidemia de la heroinomanía, lo que es cierto es que el perfil no eran exclusivamente consumidores de heroína, sino que eran consumidores de varias sustancias a la vez, y con unos inicios muy tempranos en el consumo de cannabis, 12-14 años, y muy temprano también. Alrededor del 50% de la población había empezado a consumir entre los 15 y los 18 años heroína. Añadir además que de todas las personas que iniciaban tratamiento por consumos de heroína, casi la totalidad de ellos lo hacían por vía parenteral o inyectada. Son datos de la memoria de la Confederación de Programas Proyecto Hombre del Estado español, publicada en el 88, que nos da una idea de cómo era el perfil que estamos atendiendo en aquellos años, ¿no? Ante este perfil, nosotros ofrecíamos como asociación una alternativa de tratamiento basada en el modelo que decíamos antes de comunidad terapéutica. Si bien es cierto que solíamos tener casi todos los diferentes centros de la asociación un modelo basado en 3 fases de tratamiento. En casi todos los proyectos Hombre nacimos con esta estructura de las 3 fases. Una primera fase de acogida o de motivación, que solía tener un formato ambulatorio, y vendrían a ser lo que en su momento fueron las listas de espera para entrar en los programas residenciales. Lo que pasa es que Proyecto Hombre le dio un contenido ya de intervención terapéutica muy conductual en algunos casos, y de preparación y de motivación para acceder a una comunidad terapéutica de alta exigencia. Una segunda fase que sería de crecimiento, de profundización y de desarrollo personal, que era la comunidad terapéutica en sí, y una tercera fase de mantenimiento o autonomía que en muchos lugares le llamamos la reinserción social de los usuarios, o la reentrada que decían los italianos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de programas tan largos y tan exigentes? Proyecto Hombre tuvo siempre claro desde el inicio, desde los primeros fundadores, desde el encontrar en Italia un referente válido, de que no bastaba la abstinencia con personas que habían desarrollado una adicción de las características que estábamos tratando antes. El ir más allá de la abstinencia, el ir a intentar conseguir acompañar a las personas en tratamiento en un proceso de crecimiento personal para lograr su autonomía y su plena integración social, era un objetivo que iba muchísimo más allá de dejar las drogas. Siempre decíamos, y con bastante razón, yo creo que el paso de dejar el consumo, el hábito, la conducta concreta de dejar de consumir, probablemente era lo más fácil que teníamos en el proceso. Lo más complicado pues era probablemente hacer este ejercicio de introspección, de encuentro con uno mismo, de crecimiento y de toma de decisiones personales para poder afrontar aquellas cosas que en su momento pues
afrontamos de una manera autodestructiva o incorrecta o poco adaptativa, como se quiera llamar, para afrontarlas de otra manera. Ese proceso, ese clic de crecimiento personal era lo que ofrecía el modelo de comunidad terapéutica que tantos éxitos ha dado en todo el país y en la asociación, y del cual pues, nos sentimos absolutamente orgullosísimos y orgullosísimas, porque pues, bueno, pues han sido centenares y centenares de chicos y chicas que pudieron reencaminar su vida tomando este tipo de decisiones que fuesen más allá de la abstinencia o que fuesen más allá de intercambiar una droga por un fármaco sin tocar pues, todas aquellas cuestiones que de alguna manera estaban en la base del desarrollo de la adicción, como en la base del desarrollo de cualquier problema humano. Debemos pensar que, como decíamos antes, en el 94, justo antes de la aparición de los programas de reducción de daños, las comunidades terapéuticas en España tenían el pico de admisiones a tratamiento. Luego esa curva, a partir del 94, fue bajando y estabilizándose, pero justo en ese momento están las comunidades terapéuticas, las de Proyecto Hombre y las de otras entidades, fuesen públicas o privadas, estaban en esos momentos en el auge de la admisión a tratamiento. Cabe destacar que justo es en este momento, un año después, en el 95, que irrumpen los programas de reducción de daños con los programas de mantenimiento con metadona al frente. Claro, es una realidad que a los equipos profesionales de Proyecto Hombre nos coge un poco con el pie cambiado. Nosotros proveníamos de la tradición de lo que se venía a llamar los programas libres de drogas, pero muy rápidamente, y creo que eso es algo que ha caracterizado al desarrollo de la asociación Proyecto Hombre a lo largo de todos estos años, hacemos un esfuerzo de adaptación, y tan rápido como en 1996 se abre la primera comunidad terapéutica dirigida especialmente para aquellas personas que están en tratamiento de mantenimiento con metadona, pero que además quieren o están dispuestos, tienen la motivación suficiente para asumir un programa de alta exigencia dentro de una comunidad terapéutica. Es solo un año después donde Proyecto Hombre brinda la posibilidad de conjugar las líneas que provenían de los programas libres de drogas con las líneas profesionales de los programas de reducción de daños. No sin perder de vista, evidentemente, el enfoque biopsicosocial de nuestra atención y de nuestra propuesta de tratamiento, que en aquellos momentos era la comunidad terapéutica. En ese sentido, y como iremos viendo después, a lo largo de los años 90, la asociación Proyecto Hombre se caracterizó y se ha caracterizado, y yo creo que se sigue caracterizando siempre, por una grandísima capacidad de adaptación, donde bueno, pues con la escuela de formación al frente y la voluntad de reciclaje continuo de los equipos profesionales hemos intentado dar respuesta pues, a las nuevas realidades que iban apareciendo en lo que respecta al fenómeno de las adicciones. De hecho, los años 90, sobre todo a partir de la segunda mitad, son años de adaptaciones. No solo nos adaptamos a la irrupción de los programas de mantenimiento con metadona, sino que son años que el perfil tradicional del que hablábamos antes, que hemos hecho esa pequeña fotografía, esa fotocarnet, ¿no? de las personas que iniciaban el tratamiento, empieza a cambiar. Empieza a cambiar porque en nuestros centros empiezan a pedir admisión a tratamiento personas con problemas diferentes, de una manera muy clara respecto al perfil que veníamos atendiendo desde el año 84 del adicto a la heroína. Empiezan a hacer demandas de tratamiento jóvenes, muy jóvenes, desvinculados del consumo de heroína. Pensemos que en los años 90 irrumpen las drogas de síntesis, nuevas maneras de entender el ocio nocturno, sobre todo en la zona del Levante español,
y empiezan a pedir tratamiento personas que no habían llegado a una desestructura tan grande como el perfil al que estábamos acostumbrados a tratar, pero sí presentaban unos muy severos problemas de adicción. Empiezan también a demandar tratamiento en nuestros centros un perfil adulto, pero sin la desestructura y muy vinculado al consumo de psicoestimulantes. Es rápida la respuesta en este sentido de la mayoría de los proyectos hombre. De hecho, si nos remontamos a la primera adaptación, nos hemos de ir hasta el 89, antes de la irrupción general de todos estos perfiles, donde Proyecto Hombre Madrid ya pone en marcha el primer programa no residencial basado en el modelo de comunidad terapéutica de personas que ya en esos últimos años 80 se entendía que no necesitaban de salir de su entorno para poder hacer un programa de tratamiento con todas las garantías. Con este origen en el 89 empezamos a ver que, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90, la Asociación Proyecto Hombre empieza a ver nacer alternativas de tratamiento a la comunidad terapéutica. Es la irrupción de los programas ambulatorios, que de hecho ahora mismo es pues la realidad con más personas en tratamiento de cualquier programa de la asociación. Muy vinculados al consumo de psicoestimulantes, a la irrupción de las demandas de tratamiento por cocainomanía. De hecho, hubo años, a finales de los 90, que se empezó a hablar incluso también de la otra epidemia, que fue la epidemia de la cocaína, y yo creo que Proyecto Hombre hace un esfuerzo de adaptación y de dar respuesta a este tipo de demandas, generando alternativas de tratamiento y formándonos evidentemente para ello. Pues a los jóvenes surgen las alternativas de los diferentes proyectos jóvenes. Enseguida, además, nos damos cuenta que Proyecto Hombre tiene algo que decir, y de manera muy importante, en el mundo de la prevención. O sea, no solo la alternativa de tratamiento, sino intentar dar respuesta antes de que el problema surja en los jóvenes de las diferentes comunidades autónomas. Surgen los programas, en diferentes sitios se llamaron de distintas formas, los programas nocturnos, los programas de psicoestimulantes, los programas ambulatorios, etcétera, etcétera, que dieron un poco la clave de cómo, sin perder de vista la esencia del modelo de tratamiento en comunidad terapéutica, o sea, manteniendo el cuerpo central de la intervención en los grupos de autoayuda y sin perder jamás de vista la centralidad de la persona y de sus decisiones como el eje de nuestra intervención terapéutica. Con un modelo técnicamente diferente podíamos mantener unos objetivos muy similares a los que por los que habíamos accedido al mundo de las comunidades terapéuticas. En este sentido, a partir de esta segunda mitad de los años 90, surgen por todo el país y después de los 2000 siguen abriéndose este tipo de alternativas de tratamiento que tienen ese hilo conductor con nuestra manera de entender la intervención, pero de alguna manera nos adaptamos. Es un momento que hacemos como asociación una reflexión muy importante donde empieza a haber una transición, ¿no? del peso de la estructura, donde parecía que la estructura era muy importante, la estructura terapéutica, la comunidad, la normatividad, el control de estímulos, etcétera, etcétera. Empieza a perder peso la estructura y empiezan a ganar peso las adaptaciones a las demandas de las personas que accedían a nuestros centros. En este sentido, se empiezan a abrir alternativas para dar respuesta a las diferentes demandas y a los diferentes perfiles específicos, ¿no? Por nombrar, pues,
En el 97, tanto Proyecto Hombre Burgos, Cantabria y León atienden la adicción al juego patológico. Hemos abierto programas específicos de alcohol, algunos con el modelo de comunidad terapéutica y otros con modelos ambulatorios, dependiendo de la desestructuración que presentasen las personas que accedían a tratamiento. Hemos abierto recursos específicos para mujeres gestantes o mujeres con niños pequeños a cargo. Recursos para personas sin hogar. Ha habido en diferentes zonas donde hemos trabajado. Aquí en Baleares fue un ejemplo donde hemos gestionado durante 12 años un albergue para personas sin hogar con problemas de adicción, saliéndonos de itinerarios exclusivamente terapéuticos, porque eran itinerarios donde los objetivos eran otros, era la reducción de daños, centros de día también de reducción de daños, con diferentes itinerarios según los perfiles y según los momentos de motivación. Empezamos a tomar mucha conciencia de que de alguna manera es la persona que pide ayuda que decide en qué momento o en qué fase de motivación está y qué está dispuesto a asumir. Es en ese sentido donde las estructuras tradicionales empiezan a dejar paso a lo que serían los itinerarios cada vez más individualizados. También empezamos a trabajar ya desde la segunda mitad de los 90 con trastornos de adicción concomitantes con trastornos mentales. Las comunidades terapéuticas empiezan a adaptar o itinerarios específicos o espacios dentro de las propias comunidades o centros diferenciados con trastornos mentales graves, que de alguna manera hacen que esta época, sobre todo la segunda mitad de los 90, se produzca una expansión de alternativas de tratamiento. Pensamos que la asociación en este sentido ha sido ágil, ha estado atenta a los cambios sociales que se iban sucediendo a lo largo de los años y ha promovido con el apoyo de la formación, con el apoyo de estudios científicos, con el apoyo de la evidencia empírica, estas alternativas de tratamiento que han ido sumando a lo que es este edificio de Proyecto Hombre, ha ido sumando este tipo de tratamientos específicos. En estos años es importante resaltar la evaluación de los programas, la evaluación de los tratamientos, la evaluación de los propios equipos. Proyecto Hombre nace con una vocación de trabajar con todas las cartas boca arriba. Eso implica un posicionamiento ético. No tenemos absolutamente nada que esconder en ningún momento de nuestra historia. Es más, siempre hemos trabajado para que nuestro método de tratamiento, nuestros resultados, nuestros fracasos y nuestros éxitos puedan ser compartidos con el mundo profesional, con el mundo universitario. Ya en el 2001 se hace una evaluación de eficacia de los programas de tratamiento, en este caso básicamente el modelo tradicional o el modelo clásico de intervención. Y es en este 2001 que, en colaboración con la Universidad de Oviedo, la Universidad de Santiago de Compostela y la de las Illes Balears, se hace esta primera evaluación de la eficacia de programas, con unos resultados realmente sorprendentes, porque estábamos revisando la eficacia del tratamiento y fuimos los primeros sorprendidos y evidentemente los primeros que nos alegramos al saber que los índices de eficacia de aquellas personas que llegaban al final del programa era superior al 90%. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas que habían accedido a alguno de nuestros tratamientos basados en el modelo de comunidad terapéutica, que llegaban a la finalización del programa, mantenían la abstinencia de drogas ilegales y mantenían un estilo de vida alejado de aquellas conductas que en un momento determinado le llevaron a hacer una demanda de tratamiento en alguno de los centros de Proyecto Hombre. Evidentemente, toda cara tiene su reverso, tiene su cruz.
porque aquí hacíamos una evaluación de la eficacia de aquellas personas que llegaban al final del tratamiento. Vendrán después también aquellas evaluaciones con aquellas personas que no llegan a final de tratamiento, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? La adaptación de las estructuras. No todo el mundo, a raíz de que se empieza a diversificar el perfil de atención, no todo el mundo está adaptada a la misma estructura, y de ahí esta evolución de estructuras más rígidas a planes mucho más personalizados por cada perfil, que permitiese que el mayor número de personas llegase al final de los tratamientos. De 2001 a 2011, después de esta primera evaluación de la eficacia, empezamos a evaluar de manera sistemática todos los tratamientos que teníamos, desde las estructuras de acogida o de motivación, las comunidades terapéuticas, las reinserciones sociales, el trabajo con las familias, los programas ambulatorios, los programas de jóvenes, la intervención penitenciaria. Todo pasó de 2001 a 2011 por un trabajo importantísimo, que desde la asociación se intentó siempre vehicular a través de las comisiones que se fueron creando para este propósito. En concreto, habíamos tenido y seguimos teniendo una comisión de metodología y evaluación que ha hecho un trabajo importantísimo, como os digo, y que además culmina en algo tan importante para la asociación, y entiendo que para la sociedad, como la fundación o el nacimiento en el 2012, después de todo este periodo de evaluaciones, del Observatorio de Proyecto Hombre sobre el perfil de las personas con problemas de adicción en tratamiento. En ese sentido pensamos que es uno de los grandísimos pasos de tantos que hemos dado para, de alguna manera, por un lado, hacer visible nuestro trabajo, por otro lado, hacer visible y poner características concretas a las personas que tratamos, que consideramos que además no son adictos, son mucho más que adictos, son seres humanos, son ciudadanos que tienen una serie de características y que es importante hacerlas resurgir. ¿Por qué? Porque nos van a hacer que tengamos una fotografía muchísimo más cercana de lo que son las características de la exclusión, los factores de riesgo, los factores de protección, etc. En el 2018, este observatorio que surge en el 2012 hace un estudio de las personas, del perfil de estas personas que tenemos en tratamiento, y para que, bueno, pues un poco os hagáis una idea, 4 datos así muy genéricos del perfil que estamos atendiendo, que lo podríamos contraponer o comparar con el perfil que os había contado del estudio que se hace en el 88. Tenemos un 15% de mujeres y un 85% de varones. Sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Cuando hablemos de los retos de futuro, pues comentaremos todo el tema de la perspectiva de género y sobre todo cómo facilitar el acceso de las mujeres a tratamiento. Evidentemente el porcentaje en el mundo de la adicción no es tan diferente, no es un 85-15, ni muchísimo menos. Tenemos una población alrededor del 60% solteros, que vienen a tratamiento sin relaciones de pareja. Un 45% provienen de grandes ciudades. Un 76%, que es un dato que choca mucho con los datos de los años 80, porque un 76% están ocupados laboralmente a la hora de acceder al tratamiento, cosa que en los años 80 no sucedía. Cambia el porcentaje de sustancias, la heroína va perdiendo presencia porcentual. No presencia en nuestros centros, porque hay centros o hay comunidades autónomas donde la heroína sigue estando presente. Por ejemplo, aquí en Baleares nunca desapareció, siempre nos hemos movido alrededor del 15% de admisiones a tratamiento. Lo que sí es cierto es que surgen otras sustancias con fuerza y, por lo tanto, a la hora de hacer media, hace que la heroína quede ahora mismo en una presencia
porcentualmente hablando a nivel estatal, casi testimonial. La sustancia principal que estamos atendiendo en estos momentos con un 37% es el alcohol. El alcohol es la sustancia que ahora mismo como sustancia de más peso en la severidad de la adicción es la que más presente está, seguida muy de cerca de la cocaína, perdón, con un 35%. Y ya si juntamos las dos, que es una dupla bastante común en las admisiones a tratamiento, tendremos que la mayoría de admisiones a tratamiento a nivel estatal están en el alcohol, cocaína, y con una progresión cada vez más fuerte y una presencia cada vez más fuerte del cannabis y de las adicciones comportamentales. ¿Qué nos ha mantenido o qué ha hecho que todos estos cambios, que no son pocos, tanto en el perfil, las estructuras, los modelos de financiación, que ha hecho que mantengamos de alguna manera, y ya no es una opinión interna, sino que a nivel externo muchas veces se nos valora el hecho de haber podido mantener un modelo de tratamiento de alguna manera unificado, con una raíz fuerte, con una unificación de criterios, siendo trabajadores y trabajadoras de diferentes lugares de España? Pues yo creo que ha hecho nuestro modelo de referencia, nuestro modelo de intervención, tener claras nuestras raíces, tener claro de dónde venimos. Yo creo que es lo que ha hecho que todos estos vaivenes en el mundo de las adicciones no nos hayan desviado excesivamente de lo que en un momento determinadas personas con una voluntad brutal y con muy pocos medios en los primeros 80 quisieron de alguna manera dar respuesta o poner encima de la mesa para intentar ayudar a determinadas personas que lo necesitaban. No en vano, en el 2015 la Asociación Proyecto Hombre publica un documento sobre el modelo biopsicosocial que viene a ser un poco la culminación de todos estos años de trabajar con un modelo que se le llamaba el modelo de Proyecto Hombre, que se le llamaba el modelo italiano, que se le llamaba el modelo europeo, el modelo de comunidades terapéuticas democráticas. Bueno, al final, en el 2015, la Comisión de Formación presenta un documento a todos los proyectos Hombre de España a través de la Asamblea de Presidentes, donde de alguna manera ordena, pone nombre y pone estructura a lo que hemos venido llamando el modelo biopsicosocial de intervención en adicciones. Pero no un modelo biopsicosocial solo de nombre, sino de alguna manera es recoger, es un proceso a la inversa, ¿no? Es un proceso que parte desde nuestra práctica, desde la suma de prácticas y la suma de años, la suma de experiencias, y le pone nombre, le pone estructura, le pone orden a lo que hoy por hoy llamamos el modelo biopsicosocial, donde tenemos clarísimo que la adicción es un problema multifactorial, donde los motivos biológicos o psicológicos o sociales no hay ninguno que pese más que otro, y donde entendemos que una intervención profesional y profesionalizada tiene que atender a todas estas áreas de la persona mediante una evaluación seria y rigurosa de qué cosas, qué elementos presenta cada persona diferencial para trabajar en cada una de estas áreas. Seguimos entendiendo que esta intervención desde un modelo multifactorial es imprescindible para ayudar a las personas con problemas de adicción a que superen, si quieren, esta problemática. Cualquier modelo
que se centre en un solo tipo de respuesta, probablemente quedará algo cojo en el sentido de no tratar pues, a aquellas cuestiones relacionadas con el área que no está trabajando. Otro de los frutos que hemos recogido, sobre todo en base a este trabajo de seriedad profesional y de seriedad empírica en el sentido de darle un cuerpo a este modelo biopsicosocial, se produce en el 2017, donde el curso que tradicionalmente hacían todos los profesionales y las profesionales de Proyecto Hombre de cualquier parte de España hacían en Madrid, en nuestra escuela de formación, que se funda en el 89-90. Ese curso al que todos hemos asistido en un momento u otro, a partir del 2017 conseguimos que se convierta en un máster título propio de la Universidad de Oviedo. Un máster, además, con un título inequívoco y que están un poco en nuestra esencia, ¿no? Que es la intervención en adicciones, el modelo biopsicosocial. A partir de 2017, quiere decir que todas las generaciones de terapeutas que entran a trabajar en alguno de los centros de Proyecto Hombre van a acceder a una formación rigurosa, seria, exigente a través de este título de la Universidad de Oviedo, y que además va a unificar y a dar un cuerpo a lo que hasta ese momento, de una manera seria, pero quizá con un poco menos de rigor científico, habíamos hecho en la escuela de formación. Es un avance, entiendo que importantísimo, en el sentido de elevar el perfil científico de nuestras plantillas a través de los trabajos de fin de máster, a través de formación específica, a través de dar el mismo peso tanto a la formación en tratamiento como a la formación en prevención, como a la formación en investigación y metodología. Por supuesto que otra de las bases que ha logrado mantener a lo largo de estos 30 años a Proyecto Hombre en primera línea de tratamiento de las adicciones ha sido, en mi opinión, dos ámbitos importantísimos que los deberíamos sumar a los ya comentados con anterioridad. Una es la concepción del equipo. Los equipos terapéuticos y no terapéuticos, la importancia que tiene y los valores que intentamos transmitir a los compañeros y compañeras que están trabajando en cualquier lugar y en cualquier centro de Proyecto Hombre, en base a la importancia que tiene el trabajo en equipo. Proyecto Hombre yo creo que sería una realidad que hubiese naufragado al poco tiempo de nacer si se hubiese mantenido con una concepción individualista del equipo o excesivamente piramidal, en el sentido de intentar aunar las diferentes tradiciones académicas, experienciales de nuestros trabajadores y trabajadoras en un solo ámbito donde intentamos cuidar al máximo a las personas, donde intentamos que haya una filosofía de actualización constante, de formación teórico-práctica constante, de sentido de pertenencia, de saber que Proyecto Hombre va mucho más allá del equipo en el que estoy trabajando coyunturalmente, el apoyo mutuo y el mantener la filosofía de autoayuda también dentro de nuestros equipos profesionales, no solo de cara a las personas usuarias, la apuesta por el crecimiento personal. Entendemos que un profesional, por mucha formación que tenga, siempre está creciendo desde un sentido tanto personal como en nuestra práctica y en nuestra intervención diaria. Nadie está completado por más experiencia o por menos experiencia que tiene, y
el trabajar desde el vínculo hace que, de alguna manera, nuestros y nuestras profesionales estén siempre trabajando a modo de espejo, con una realidad que continuamente nos devuelve quiénes somos, qué limitaciones tenemos, qué virtudes tenemos, cómo podemos acompañar mejor a según qué personas con según qué perfiles, etc. Por eso esa apuesta por el crecimiento personal y el no estancamiento de nuestros compañeros y compañeras es uno de los valores significativos más importantes que tenemos. Evidentemente, el no perder de vista nuestro posicionamiento humanista, nuestra manera de entender la persona, de respetarla, de tratarla con la dignidad que se merece y de no juzgar a absolutamente nadie que se acerque a nuestros centros. Eso sería otra de las características que nuestros equipos intentan de alguna manera cuidar, mantener y mejorar en el día a día. La empatía, la honestidad, un clima de acogida no solo respecto a las personas usuarias, sino también a las personas que estamos trabajando. La conexión importantísima, entendemos nosotros, con otra de las piezas fundamentales que yo creo que han hecho que estos 30 años hayan tenido frutos tan positivos, que es el voluntariado, y esa conexión y esa práctica nutritiva por ambas partes entre los equipos profesionales y los equipos de voluntarios y voluntarias hace que de alguna manera el ritmo de crecimiento sea constante en nuestros equipos, ¿no? Evidentemente, jamás perder la profesionalidad, tener unos códigos deontológicos absolutamente claros y ser exigentes con la seriedad a la hora de intervenir por parte de nuestros compañeros y compañeras. Por supuesto, el optimismo pedagógico, el que cualquiera de nosotros puede significar en un momento dado el abrir una puerta a la esperanza sería otra de las características que hacen que lleguemos a estos 30 años entiendo yo, con una salud más que buena. Como decía antes, el voluntariado sería otra de las grandes riquezas de Proyecto Hombre. En estos momentos contamos con más de 2.300 personas haciendo voluntariado en alguno de nuestros centros. Entendemos que ofrecen algo que probablemente los equipos profesionales no pueden llegar a aportar, y es un modelo de estilo de vida, de manera de estar en el mundo. Cosa que es importantísimo, ya que trabajamos desde el modelaje para nuestros usuarios y usuarias, en el sentido de que pueden tocar con las manos, pueden interaccionar, pueden vincular con personas que entienden el mundo, que entienden su pasar por la vida como algo donde el hecho de dar a otros, donde la vocación o voluntad de servicio es algo importantísimo, es un contravalor, entre comillas, para nuestros usuarios y usuarias importante, y de esa confrontación siempre hemos tenido la sensación de que salen cosas muy positivas y aprendizajes absolutamente fantásticos para nuestros chicos y chicas. Estos últimos años, ya entrada la década de los 2000, ya teniendo claro en el 2015, habiendo puesto nombre y estructura a nuestro modelo, ya con el máster en marcha, sí que es cierto que siguen siendo años de adaptaciones, de nuevos cambios, de irrupción de nuevas realidades ante las que intentamos siempre estar muy atentos, donde siempre intentamos dar unas respuestas lo más adaptadas posible. Siguen incrementando en número, en intensidad, en capacidad de individualización, siguen aumentando los recursos. La diversidad de programas de tratamiento es algo que no para, es algo que está siempre presente en cualquiera de los centros de la asociación.
porque en cada momento entendemos que hemos de estar atentos a las nuevas realidades que se nos presentan, nuevos patrones de consumo, nuevas problemáticas asociadas a esos patrones de consumo, nuevos modelos familiares, nuevos modelos escolares, situaciones como la recientemente vivida con la pandemia del COVID. Son realidades que nos pillan con el músculo de la agilidad del cambio bastante entrenado. Sí que es cierto que en estos últimos años se ha profundizado en la flexibilidad y en la individualización, en ese recorrido del peso de la estructura a la importancia de las personas. Hoy por hoy podemos decir que estamos en un nivel más que óptimo en el sentido de trabajar mediante planes de trabajo personalizados para cada usuario y usuaria, independientemente del programa o el itinerario en el que estén. Por lo tanto, hemos avanzado en algo que siempre habíamos dicho que era una característica nuestra, pero que evidentemente siempre se puede ir mejorando, que es en los modelos de tratamiento centrados en la persona. Donde las estructuras han de tener el peso que tienen como un apoyo, como un medio más, pero jamás pueden convertirse en el fin mismo de la intervención terapéutica. La apuesta por la profesionalización y por la formación entendemos que se ha dotado cada vez más de una intensificación y de una cultura del reciclaje, de la formación y del estar atentos a nuevas realidades importantísimo. De hecho, hoy por hoy la asociación de alguna manera está muy pendiente de todos los avances que hay en los programas de prevención, de todos los avances que hay en el tratamiento en cuestiones de adicciones comportamentales, en gambling, en gaming, en las nuevas realidades que van de la mano del uso o abuso de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y entendemos que en ese sentido son cambios que estos últimos años se han ido materializando con la apertura de nuevos programas, con la propuesta de formaciones nuevas que de alguna manera hacen que nuestras plantillas sigan estando un poquito al día de lo que es la realidad en el tratamiento de las adicciones. Siempre apoyando las acciones con evidencia empírica. En estos últimos años cabe destacar además todo lo que ha sido el trabajo con la inserción sociolaboral de nuestras personas usuarias. Pensemos que en el 2007 se produce la crisis económica y de alguna manera afecta mucho a las últimas fases de tratamiento de nuestros usuarios y usuarias, y las alternativas de inserción sociolaboral vienen de alguna manera a apoyar esa dificultad que probablemente hasta el 2007 pues, no habíamos sido excesivamente conscientes, pero que la crisis económica nos da un bofetón de realidad y hemos de buscar alternativas, ¿no? La integración en nuestros centros de orientadores laborales, de preparadores laborales, de animadores socioculturales, etcétera, etcétera, que completan de una manera significativa nuestra intervención terapéutica, pues han sido cambios que se han producido estos últimos años que creo que son dignos de mencionar. Por supuesto que hemos trabajado ya desde hace muchísimo tiempo y va dando sus frutos además, aunque no sean totalmente los esperados, que es la inclusión de la perspectiva de género en los tratamientos de Proyecto Hombre. Es una realidad a la que hemos sido sensibles desde la asociación y hemos intentado de alguna manera dar respuesta mediante formación de las compañeras y compañeros que están en los diferentes centros, mediante la búsqueda de formaciones específicas respecto a esta cuestión. Si bien es cierto, como comentaba hace un ratito, que no llegamos a dar con la tecla para intentar reequilibrar la diferencia que tenemos en las admisiones a tratamiento entre hombres y mujeres. Como decía antes,
el tener en cuenta, el sumar a toda esta realidad las adicciones comportamentales. No está de más decir que estos últimos años han tenido una presencia y una importancia importantísima en cualquiera de las formaciones que ha afrontado la asociación. Aún así somos conscientes que después de estos 30 años, por desgracia seguramente vendrán 30 más, que esperemos que poderlos vivir con la salud organizacional con la que hemos vivido hasta ahora, pero sí es cierto que identificamos a nivel de asociación y a nivel de comisión de tratamiento en concreto una serie de retos para el futuro más inmediato que sería muy importante tenerlos en cuenta. Son 30 años y 400.000 personas que han pasado por los diferentes programas. Eso quiere decir que de alguna manera Proyecto Hombre tiene una importancia social, pero esa importancia social no la podremos hacer valer si no afrontamos determinadas cuestiones que creo que son de un futuro inmediato. La primera que como asociación debemos afrontar es mejorar nuestra comunicación con la sociedad, mejorar la información que tiene la sociedad respecto a Proyecto Hombre y a su modelo de tratamiento. Es cierto que en algunas partes de España se sigue vinculando el nombre o la marca Proyecto Hombre a lo que en su momento fue en los años 80 y a lo mejor no hemos sabido de alguna manera exponer a la sociedad los cambios que ha habido durante estos 30 años, las nuevas modalidades de tratamiento, la individualización, las respuestas a las nuevas realidades, etcétera, etcétera. Pensamos que eso es uno de los primeros retos que deberíamos afrontar para mejorar esta comunicación que hay entre la entidad, entre la asociación y la sociedad. Por supuesto que nos planteamos o seguir mejorando en todo lo que respecta a la evaluación y a la calidad de nuestros programas, de nuestros procesos, de nuestras entidades en los diferentes lugares, siempre intentando hacer visible el modelo de intervención biopsicosocial y siempre buscando el aval de la evidencia científica, de la evidencia empírica. Por supuesto que uno de los retos será seguir profundizando en los itinerarios personalizados. Es probable un futuro no muy lejano donde no importa tanto el nombre del programa en el que está, sino el itinerario que se ha construido para esa persona que ha demandado ayuda. La perspectiva de género, por supuesto, como clave en el diseño, desarrollo y evaluación de los tratamientos. Es importantísimo y hemos hecho una apuesta clarísima por la introducción de esta perspectiva de género, sobre todo también buscando, como decía antes, el equilibrio de esa desigualdad que seguimos viendo en nuestros centros. La inserción laboral como otro de los grandes focos de atención y de atención a los cambios que van a ir viniendo en este sentido. Estamos ahora mismo ante las puertas seguramente de una crisis provocada por la pandemia de la COVID y tendremos que adaptarnos a estas nuevas realidades. Y otra de las asignaturas que como asociación nos estamos proponiendo desde hace algunos años, pero que entendemos que hemos de seguir trabajando en ese sentido, en esa dirección, es en la incidencia de Proyecto Hombre después de 30 años de experiencia en el tratamiento de las adicciones, la incidencia en las políticas sobre adicciones tanto en ámbitos nacionales como en ámbitos internacionales. De todos es sabido que Proyecto Hombre es miembro consultivo de la ONU, pero entendemos que hemos de apostar por intentar, de alguna manera, sensibilizar de cara a la importancia de que tanto a nivel estatal como a nivel internacional el modelo biopsicosocial sea el modelo preponderante y más importante en la intervención profesional en el mundo de las adicciones.
Entendemos que ahí Proyecto Hombre tiene muchas cosas que decir. Entendemos que tenemos la potestad y la legitimidad para decirlas y entendemos que será siempre para mejorar la intervención y el tratamiento en el fenómeno de las adicciones. Con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido esclarecedor o agradable, o bueno, ya lo contaréis. Y para cualquier cosa quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias.